los estadios del desarrollo embrionario. Bien. Lo otro que hemos mencionado ahora es la cefalización. La otra característica importante es la cefalización. En ese sentido, ¿qué quiere decir cefalización? Es el proceso a través del cual concluye en la construcción de un encéfalo. Si bien es cierto, no todos tienen cefalización, porque recuerden que nosotros estamos moviéndonos dentro del árbol, y en ese árbol un camino me llevaba hacia los radiata, en donde ellos no tienen cefalización, y ustedes pueden ver acá a la medusa, en donde lo que realmente vamos a encontrar es una red neuronal que inerva la totalidad del cuerpo, le permite percibir su entorno y tener respuestas específicas al entorno, pero no hay un encéfalo o ganglio desarrollado que permita tomar decisiones en particular. Entonces, el sistema nervioso, en este caso se llamaría reticular. Si me voy a la estrella de mar, que aunque no es un radiata y sí está en la línea hacia los vertebrados, el hecho de tener sistema nervioso, perdón, de tener simetría radial, no le permite tampoco tener cefalización, y en ese sentido tiene un sistema nervioso de tipo anular. Ese, ese sistema nervioso anular se refiere a este anillo central del cual se desprenden estos radios neuronales, que son nada más que nervios, que van a inervar la totalidad del cuerpo del organismo. Posteriormente tenemos un sistema nervioso de tipo cordal, en este caso ya para organismos bilateria, como lo podemos ver acá. Este organismo, que es un gusano plano, un platelminto, va a presentar dos cordones nerviosos, uno a cada flanco del cuerpo, y va a presentar en la parte anterior unos ganglios que vamos a llamar ganglios cerebrales, que en realidad son acumulaciones de neuronas que van a permitir al organismo, digamos, tener el comando y control de las funciones corporales. Si bien es cierto, en estos sistemas nerviosos cordales se pueden presentar en los segmentos, porque estos gusanos tienden a ser segmentados la mayoría, se tienden a presentar ganglios en cada segmento, son ganglios secundarios, pero el comando y control de las funciones principales están en los ganglios cerebrales. Entonces ya aquí vemos un esbozo de lo que podría ser un encéfalo. Posteriormente tenemos el sistema nervioso ganglionar. En este caso tenemos también, digamos que un cordón un cordón nervioso doble, pero ya en posición dorsal, no en posición lateral como estaba en el caso de los platelmintos. Y entonces lo que tenemos es, a lo largo de esos cordones nerviosos, vamos a encontrar una serie de ganglios que toman el comando y el control de las funciones en cada uno de los segmentos, les permite percibir estímulos externos y percibir estímulos internos. Sin embargo, los ganglios cefálicos o cerebrales están mucho más desarrollados, y ellos van a tener el comando y control de las funciones principales del organismo. Listo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué? Perdón, ¿para dónde fue esta cosa? Bueno, no está aquí, no sé por qué. Falta una diapositiva, pero bueno. Entonces, a capela, como hacen los músicos cuando se les va la música, los cantantes cuando no tienen música. Existe otro sistema nervioso adicional, que es el encefálico. En este caso, cuando hablamos de un sistema nervioso encefálico, lo que estamos hablando es de una clara distinción de los tagmas que construyen al organismo, entendiendo los tagmas como las grandes secciones
Entonces, la cefalización termina siendo el producto final de un proceso que se llama la tagmatización, que lo puede uno empezar a ver ya en los sistemas ganglionares, porque ya podemos reconocer una región abdominal, una región torácica y una región cefálica. Y en ese sentido, cuando llegamos al sistema nervioso encefálico, vamos a encontrar cabeza, tronco, extremidades, que me permiten definir más claramente esos tagmas, inclusive ya aquí casi que ni hablamos de tagmatización, sino simplemente de regionalización corporal. Y entonces ya tengo claramente un encéfalo que está constituido fundamentalmente por dos grandes ganglios, el cerebro y el cerebelo, y ellos van a tomar el comando y control de la totalidad de las funciones corporales y de la totalidad del cuerpo. Si bien es cierto, tenemos ganglios distribuidos a nivel corporal, a todos los vertebrados, estos ganglios tienen funciones muy específicas, muy puntuales en esas zonas, y entre esas funciones, la retransmisión de la información hacia el cerebro. Entonces, finalmente lo que vamos a tener es un par de ganglios que ya llamamos encéfalo, que toman el comando y control de los organismos. Bueno, esto ya lo hemos hablado, que es la segmentación, en donde tenemos dos tipos de segmentación, una en espiral, que permite que existan micrómeros, mesómeros y macrómeros, por la forma en que se dan los clivajes o la partición del cigoto. Es decir, que cuando se parte en dos células, se parte de polo animal a polo vegetal, pero no lo hace completamente perpendicular, sino que lo hace ligeramente en diagonal, como ustedes pueden ver aquí en la flecha. Luego se parte, se da el segundo clivaje, que también se da de polo animal a polo vegetal, manteniendo este grado de inclinación, y eso es lo que va a hacer que existan células más pequeñas en el polo animal y células más grandes en el polo vegetal. El otro tipo de segmentación habíamos dicho que era la característica de los deuteros tomados, la segmentación, dame 30 segundos, la espiral, dijimos que eran protostomados, acá están los grupos que pertenecen a los protostomados, ahora lo vamos a entender mejor, y los deuterostomados, en donde están los grupos que pertenecen a los deuterostomados. Y esta segmentación dijimos que era radial, de manera tal que genera blastómeros todos exactamente del mismo tamaño. Escucho. ¿Iban a apuntar algo? No, Fabio, era que si te podías devolver a la diapositiva anterior, pero ya no necesito. Ok, listo. Bien. Entonces, aquí vemos los ejes, cómo se dan en la radial, ¿sí? Son perpendiculares entre sí, y cómo son los ejes de la espiral, en donde encontramos un grado de inclinación determinado para esos cortes, que era lo que estábamos diciendo. Bien. Cuando hablamos del desarrollo embrionario, habíamos dicho que los tipos de huevos generaban unos embriones diferenciales en términos de la estructura misma del embrión. En este caso tenemos el cigoto, que empieza a clivar, primer clivaje, segundo clivaje, y ya llegamos aquí al nivel de la mórula. Esta es una mórula, la masa compacta de células, y esa mórula luego se convierte en una blástula cuando se da la apoptosis y se abre la cavidad interna. Pero ustedes pueden ver que estas blástulas todas son diferentes. ¿En qué sentido son diferentes? Porque depende el tipo de huevo. Entonces, cuando el huevo tiene una división total e igual, ¿sí?, tenemos este tipo de blástula, y habíamos llamado a este huevo un huevo de tipo holoblástico, con segmentación holoblástica, y dentro de la condición holoblástica habíamos dicho que podríamos ser isolecíticos o podríamos ser alecíticos. Tenemos este segundo huevo, que también puede tener una división total, pero en ese caso es desigual.
lo cual quiere decir que se dan las segmentaciones no se dan radiales como arriba, sino se dan en espiral abajo, y entonces, al ser espiral, vamos a tener blastómeros más pequeños en el polo animal y blastómeros más grandes en el polo vegetal. Llegamos a nuestra mórula con una mayor cantidad de células en el polo animal y menor número de células y de mayor tamaño en el polo vegetal, generando este tipo de blástula. A este huevo ya le habíamos llamado un huevo de tipo heterolecítico, pero que seguía teniendo una división holoblástica si tomaban esa ruta. Si querían irse por la otra posibilidad, y era llevarlo a huevo heterolecítico con división meroblástica, y esa decisión ustedes la deben tomar sobre la base de sus lecturas y los argumentos que tengan para tomar esa decisión. La segmentación, los otros dos huevos iban a tener una segmentación parcial, es decir, iban a ser de división meroblástica, y en este caso tenemos el huevo de tipo telolecítico, que nos iba a generar una división discoidal. En este caso, la división discoidal lo que hace es que solamente se va a dividir el polo animal, el polo vegetal nunca se divide, generando un discoblasto en el polo animal, y de tal manera que la blástula sería todo esto que está aquí encima únicamente, y el resto es solo vitelo o sustancia nutritiva, y la división está aquí arriba. Finalmente, el huevo de los insectos, que habíamos dicho que era un huevo de tipo centrolecítico, que se iba a sufrir una cariocinesis inicialmente, en donde el único núcleo existente se iba a subdividir en múltiples núcleos que iban a migrar después a la periferia del huevo, y estando allí iban a generar una división celular, teniendo en cuenta que en el polo animal se iban a presentar la mayor cantidad de divisiones celulares con respecto al resto del cuerpo, y por lo tanto tendremos este tipo de blástula con el vitelo central, lo que le da su denominación de centrolecítico. Bien, hasta ahí es lo mismo que hemos venido hablando y la forma en que lo hemos ido entendiendo. Sí. ¿El desarrollo embrionario se podría contar como un tipo de segmentación? No, el tipo de segmentación es parte del desarrollo embrionario. Cualquier organismo que tenga, todo, mejor dicho, todo organismo del reino animal tiene desarrollo embrionario, y ese desarrollo embrionario dependerá del tipo de segmentación, o sea, que se segmente holoblásticamente o se segmente meroblásticamente. Listo, gracias, profe. Ok, bien. Entonces, en ese desarrollo embrionario, habíamos ya mencionado que teníamos entonces un huevo, un espermatozoide que formaban un cigoto, que iba a tener una serie de clivajes formando primero una mórula como masa compacta. Aquí se daba la apoptosis y me abría la cavidad interna que se llama el blastocele, lo cual hace que este estadio se llame blástula, que esta blástula posteriormente iba a empezar a sufrir unas transformaciones porque se iba a abrir un pequeño poro, ¿sí? Y ese pequeño poro, que se llama blastoporo, va a permitir que todo el ectodermo se mueva, se desplace en dirección a él, y una porción de ese ectodermo que se está desplazando va a ingresar. Entonces el desplazamiento dijimos que se llamaba epibolía, el ingreso se llama la invaginación, y una vez ingrese ese ectodermo, deja de ser ectodermo y se convierte en mesodermo, construyendo la tercera capa germinativa que nos hacía falta, y va a tapizar internamente el embrión a través de un movimiento que se llama la involución. Con esos tres movimientos íbamos a concluir la gástrula o gastrulación, y entrábamos a un nuevo estadio que se llamaría la neurula. Y en la neurula, si ustedes pueden ver en el esquema, entramos ya a la organogénesis primaria, en donde empiezo a construir como tal el primer órgano fundamental de todo el embrión, que es el cordón nervioso.
Lo hacíamos porque entrábamos a un primer estadio de neurula en placa, que quería decir que se hundía el polo animal, generando o demarcando la zona dorsal del animal, y ese hundimiento iba a permitir que los pliegues que quedan a los lados terminen uniéndose y formen el tubo neural. Entonces teníamos 3 estadios o 3 etapas del estadio de neurula: placa neural, pliegue o surco neural, como lo quisieran llamar, y el tercero, tubo neural, cuando ya tengo un tubo neural completo, que ese tubo neural iba a sufrir un pequeño engrosamiento en la parte anterior. Entonces, finalmente, ¿qué es este tubo neural? Todo el tubo es su famosa médula espinal, que corre por entre su columna vertebral, y al final el engrosamiento iba a formar el encéfalo, entendiendo el encéfalo como la combinación de cerebro y cerebelo. Y aquí tenemos ya el embrión completamente desarrollado, en donde ya una vez tiene su sistema nervioso central y luego el periférico desarrollados, con todo ese sistema nervioso ya completamente desarrollado, empieza el desarrollo del resto de los órganos. Por eso esta etapa es la organogénesis. Al final de esta historia de la organogénesis, entonces entraríamos a una etapa, si se trata de un organismo como los anfibios, que presenta desarrollo embrionario incompleto, quiere decir que tendremos que pasar por unas etapas larvales donde vamos a desarrollar el resto de las estructuras que aún faltan. Por ejemplo, las extremidades, el desarrollo de las estructuras gonadales, la reabsorción de la cola, etcétera, hasta llegar al estado maduro. Pero cuando yo estoy en esta etapa, el final de la organogénesis, y se da el nacimiento de este organismo en un tipo de desarrollo embrionario directo, el organismo que nace tiene exactamente la misma forma del estadio adulto, sin embargo, es inmaduro sexualmente. En realidad, en el caso humano, por ejemplo, el desarrollo es total, es completo, pero en esos desarrollos o en esas etapas de la infancia y la niñez, pues, o sea, de neonato a niño, cuando pasa de niño a joven, es decir, cuando se da la madurez sexual, que se da en promedio entre los 11 y 13 años, con bastante diferencia entre hombres y mujeres, allí no termina el desarrollo embrionario. La realidad es que una vez maduran sexualmente, ustedes más o menos a la edad que tienen todavía falta concluir algunos aspectos de su desarrollo embrionario, y aproximadamente a la edad de los 20, 21 años, 20 más o menos para las niñas, 21 años para los chicos, concluirán todo su desarrollo embrionario o morfogénico. ¿Qué es lo que en este momento les falta concluir? Que eso los padres no lo saben, y si lo supieran entenderían y no tendrían que regañar tanto a sus hijos, porque a ustedes todos los días los regañan, bueno, no todos los días, pero con cierta frecuencia tienden los padres a regañarlos, que porque no es juicioso, que porque no lo ven haciendo las tareas, que porque no arregló el cuarto. Mijito, usted ya está grande, ya está en la universidad, por favor, tome conciencia, vuélvase serio, vuélvase responsable, es la palabra. Y no pueden volverse responsables todavía se les permite un poquito de irresponsabilidad, ¿ok? Y esa irresponsabilidad está sobre la base de la falta de maduración del lóbulo temporal de su cerebro, que es donde está la región del discernimiento, que les permite a ustedes reconocer qué está bien y qué está mal. Por eso cuando los papás le dicen, no, eso no está bien, y uno dice, pero ¿qué tiene de malo? Pues precisamente porque ustedes todavía no pueden entender hasta qué punto tiene de malo. Entonces, ya después de los 20, 21 años, ahora sí se les puede dar rejo por la cola, porque ustedes ya son supuestamente maduros y ya no deberían hacer estupideces. La verdad que toda la vida hacemos estupideces, hasta ancianos. Así que no se afanen, chinos. Vamos bien, vamos bien. ¿Listo?
¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, eso es el árbol de la vida a grandes grupos, en grandes niveles. Y para que entiendan el cuadro, entonces, aquí tengo encerrado en el recuadro rojo a los coanoflagelados, ¿se acuerdan? Nuestros ancestros protistas unicelulares más cercanos. O sea, de allí venimos. Después de los coanoflagelados, tenemos a los poríferos, que recordaremos que no son metazoos, son apenas mesozoos, pero están ya dentro de la línea de los metazoos, pero van hacia un lado. Ellos solitos en el grupo de los mesozoos. El resto del grupo, para el otro lado, ¿sí?, vendría a organizarse el resto del árbol de la vida. Entonces están los grupos de placozoos, ctenóforos, nidarios. De todos ellos solo conocemos a los nidarios, que son los corales, las medusas, están los aceola, están los nermátida, están los gastrotriquios, los micrognatozoas, los rotíferos, que son otros ahí medio conocidos, que hacen parte de la arena de las playas, los nactosomúlidos, los ciclomorfa, los platelmintes, que son otros gusanos conocidos porque son gusanos parásitos típicamente, los misostómida, los braquiópoda, que ya también entramos a otro grupo importante, pero aquí lo que vale la pena ver es que tenemos unas divisiones interesantes. Este primer nivel, ¿sí?, después de que salgo de los placozoos tienen problemas de definición todavía porque son masas de células. Básicamente, para que ustedes me entiendan, es una gónada encerrada en una membrana de tejido epitelial. Eso es básicamente, no son animales muy desarrollados. Luego vienen los ctenóforas y los nidarios. Los ctenóforas son las medusas de peine o falsas medusas, y los nidarios, las medusas y los corales, y fíjense que ellos son los radiados, ¿sí? Ellos únicamente son los radiados. De aquí en adelante, ¿sí?, vamos a entrar en el grupo de los bilateria, ¿sí? Es decir, desde el grupo de los aceola en adelante hasta nosotros, todos somos bilateria. O sea, la gran mayoría de los animales en la naturaleza son bilaterales, lo cual quiere decir que tienen una cefalización no necesariamente definitiva, porque podemos tener sistemas nerviosos cordales y podemos tener sistemas nerviosos encefálicos y ganglionares. Son los tres tipos de sistema que predominan a este nivel de bilateria. ¿Listo? Y dentro de estos grandes grupos, entonces, bueno, estábamos por aquí. Llegué hasta, creo que, hasta aquí, hasta los platizoos. O sea, está un gran grupo acá que se llama los platizoos. Los platizoos se van a reconocer por la presencia de unos pequeños cilios en la región ecuatorial del cuerpo en algunos de los organismos, como es el caso de los rotíferos y de los ciclófora. Oh, Dios mío, perdón. Y por el otro lado están los lofotrocozoos. En realidad los lofotrocozoos los tenemos que partir en dos. En un lado los trocozoos y en otro lado los lofóforos. Los lofoforados se refiere a un grupo que son estos desde braquiópoda hasta, no me acuerdo si hasta sipúncula, ahí se me escapa, tal vez sí. Todos ellos son lofoforados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un cilio muy largo en forma de látigo,
ese es el lofóforo, precisamente esa estructura se llama un lofóforo y hace que todos los que lo tengan pues sean del grupo de los lofóforados. Y los que no lo tienen hacen parte del grupo de los trocozoa. Y los trocozoa se van a reconocer porque tienen un cinturón ciliar que les permite una alta movilidad, al menos en el estado larval. Porque cuando entramos a los anélidos, a los moluscos, estamos hablando, en anélida, estamos hablando de gusanos segmentados, gusanos de fuego, y el molusca, estamos hablando pues de todo el grupo de comúnmente llamados moluscos, en donde están los caracoles, los pulpos y calamares, en donde están los caracoles, donde están los bivalvos, donde están los, ¿cómo se llaman? Los poliplacóforos, que comúnmente los llaman quitones, aunque chitones en el género al que pertenecen, y inclusive están los aplacóforos o iba a decir medusas y no son medusas, las babosas de mar. Entonces hay una gran cantidad de estos grupos. No sé si ustedes vieron a través de sus redes sociales, hace un tiempito recién empezó la cuarentena a nivel global, casi que todo el planeta estábamos encerrados. Eso debe haber sido entre marzo y abril. Empezó a correr un video de unos animales todos extraños, y entre esos había uno que era en Santa Marta, que aparece la gente diciendo, ¿ya saben a qué es? Que no sé qué. Entonces aparece un tipo diciendo, hey, si alguien sabe, que me escriba a mi WhatsApp, ¿sí? Y me diga qué es esta vaina. Pero pues obviamente uno no sabe cuál es el WhatsApp del tipo. Finalmente, no sé si en ese bicho tenía como un tubo, como si fuera la cabeza, muy tubular, muy larga, con unas aletas, y estaba ahí chapoteando contra una orilla. Pues esa es una babosa de mar. Lo que pasa es que pues en el video se ve muy grande, en realidad, aunque era una babosa relativamente grande, ¿no? Estos animales pueden tener perfectamente 40, 50 centímetros de longitud, aunque el promedio usualmente son de 20, 25, dependiendo de la especie. Las hay más pequeñas, claramente. Bien, entonces me salto al siguiente grupo, los ecdysozoos. Entonces estos ecdysozoos pues se llaman ecdysozoa por la forma en que se da el desarrollo embrionario. En los ecdysozoos, cuando se forma el celoma, ya lo habíamos visto, el celoma se forma en conjunto con el endodermo y el mesodermo, mientras que para el otro grupo no. Ahorita lo hablamos. Entonces están los ecdysozoos. Todos estos grandes grupos, platizoo, lofotrocozoos, ecdysozoos, todos ellos pertenecen al grupo de los protostomados. ¿Y quiénes eran los protostomados? Habíamos dicho que en el desarrollo embrionario el blastoporo podía construir dos estructuras. O podía construir la boca, caso tal que sería un protostomado, ¿sí? O podría construir el ano, caso que sería un deuterostomado. ¿Y quiénes son los deuterostomados? Entonces, tenemos aquí un grupo intermedio que los autores no se han puesto de acuerdo, que se llama los ketognatos. Todavía no sabemos en realidad dónde lo podemos incluir, no hay suficientes certezas. Sin embargo, la mayoría de los autores, por las características que se presentan, lo ponen como parte de los deuterostomados, como un grupo basal, como un outgroup. Ya me entienden ese término cuando hablamos de la sistemática, ¿verdad? Es la línea independiente. Es una posibilidad. Y de ahí se desprende el resto de los grupos, los xenoturbularios, que nadie los conoce, y luego ya vienen grupos relativamente conocidos, equinodermata. Los equinodermos son erizos, estrellas de mar, pepinos de mar, lirios de mar. Se me escapó uno, pero bueno, no importa. Y los semicordados, que tampoco los conocemos, y deberíamos, en el colegio no sé por qué nunca nos enseñan esto. Los semicordados son el grupo base sobre el cual los cordados aparecen.
hemicordados, urocordados y cefalocordados, son tres grandes grupos que se llaman procordados, ¿sí? Y luego aparecen los vertebrados. Me explico porque eso no está aquí en el árbol, se los voy a poner. Es una buena idea. Y es lo siguiente. Cuando entramos al grupo, mejor dicho, hasta los ecdysozoos, al final de los ecdysozoos y la duda que tenemos con los ketognatos, quiere decir que aquí no hay notocorda, ¿sí? No hay notocorda. ¿Qué es la notocorda? Acuérdense que cuando hablamos de la construcción de la gástrula hacia el primer estadio de la neurula, en el aplanamiento del polo animal para generar la placa neural, se iba a desprender un segmento del mesodermo desde la cabeza a la cola, generando un gran tubo que se iba a llamar notocorda. Es un tubo de tejido conectivo con origen mesodérmico. Y lo que va a suceder con esa notocorda es que o se mantiene como notocorda, ¿sí? Se mantiene como notocorda y por lo tanto los hemicordados, los urocordados y los cefalocordados la van a presentar, ¿sí? Pero la presentan de maneras diferenciales. En el caso del hemicordado, tiene en el cuello del animal una pequeña, una muy pequeña notocorda. Vamos a escribirlo en español. Aquí está. Entonces, este es un hemicordado. Entonces, acá que tengo una probóscide, ¿sí? En donde tengo aquí un cuello. Ustedes pueden ver que por encima del cuello está la boca. Aquí está el cuello. Y en este cuello, en este segmento, tiene una notocorda muy corta. Luego las estructuras branquiales y el resto pues ya de la estructura corporal. ¿Listo? Eso es un hemicordado. Después del hemicordado, en orden evolutivo, viene el urocordado. Y este es un hermosísimo urocordado. No es una esponja, ¿ok? Este es un ancestro nuestro. De hecho, este es nuestro ancestro directo de todos los vertebrados. El procordado tiene estadio larval. En el estadio larval, aquí está, en el estadio larval tiene esta configuración, ¿sí? En donde ustedes pueden ver una cabeza, digámoslo así, con una cola y presenta una notocorda, ¿sí? A lo largo de toda la parte troncal del cuerpo, ¿sí? Y esta región que está en la parte anterior, pues es donde están los organelos fundamentalmente del animal. La teoría propone que este es el ancestro, este estado larval es el que le va a dar origen a los peces, ¿ok? En una condición que se me escapa ahorita el nombre, en la que él no madura, sí madura sexualmente, pero no sufre el proceso metamorfósico que debe tener. Y al no sufrir su metamorfosis se queda en esa condición. Y así va a dar origen a los peces. Esa es la propuesta. Pero cuando se da la transformación, es decir, termina su proceso embrionario y llega al estado maduro, pues esta es su forma corporal general, en donde ahí lo pueden ver bien bonito, toma una forma tubular, parecida al de una esponja, pero no es una esponja. Esto comúnmente se llama una asidia y es un urocordado dentro del grupo de los procordados. Este es el estado adulto. Y ya básicamente esto es una gran estructura filtradora respiradora, o sea, es una branquia gigante,
llena de agua por donde está tomando oxígeno y filtrando nutrientes, y aquí en la región posterior del organismo, sé que la región posterior es la que estoy señalando, la parte de aquí atrás, porque tiene el ósculo principal arriba, o sea, el hueco, y tiene un segundo poro inhalante en la región lateral. Y quiere decir que en el lado opuesto, aquí atrás, estaría ubicada la notocorda, como una estructura más bien de tipo vestigial, sí, bastante reducida. Y finalmente tendríamos a los cefalocordados. Estos son los cefalocordados, que también se conocen como anfioxus o como lancetas. Aquí tenemos la boca, las estructuras branquiales, la notocorda corriendo por encima, y ellos no tienen desarrollo larval. Esos animales tienen más o menos 10 centímetros de longitud, son sumamente pequeñitos, viven en el océano, en los lodos. Las asidias viven pegadas a las raíces de manglar, por ejemplo, donde más común se encuentran. Y los balanoglosos, que fueron los primeros que vimos, viven también en fondos arenosos. Bien, entonces ellos serían procordados. Entonces sabemos que el urocordado daría origen al primer vertebrado, que serían los peces. Entonces acá están los vertebrados, y la diferencia entre un procordado y un vertebrado es que el procordado tiene notocorda, el vertebrado transforma la notocorda en columna vertebral. ¿Vale? ¿Pregunta, duda, comentario? Ok, si no hay preguntas, hasta ahí llegaríamos con este tema. Esto era capítulo 32. 32, perdónenme 30 segundos, porque es que yo me acuerdo que yo he hecho una transformación. No, profe, todo esto está montado en la corset, todas estas diapositivas. ¿Están dónde? Perdóname. En Blackboard. Ok, aún no. Yo cuando termino la presentación sí la subo. Ya vi un par de cosillas que tengo que hacerle, entonces no la voy a subir. Fabio, Bueno, sí, ¿qué capítulo era? ¿Estás hablando de Freeman? sí, Freeman, claro. ¿Cuál? ¿30? Ahí estábamos hablando en términos básicos, capítulos 32, 33 y 34. Listo. Es un poquito, una lectura ligera. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Ok, resulta que voy a iniciar con una siguiente capítulo, pero vamos a avanzar y ya les cuento qué es lo que pasa, qué es lo que me tiene dudando. Entonces, este capítulo es capítulo 40 y algo, 41. ¿Listo? Entonces, ya tienen hartica lectura para hacer. Muy bien. Vamos ya cerrando pues el capítulo de los protostomados y los deuterostomados, voy a entrar a un capítulo en donde voy a empezar ahora a construir desde los tejidos y otros elementos al animal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos vamos a encontrar aquí es que todos los animales, independientemente de si son protostomados o deuterostomados, o si me voy inclusive hasta los radiados, pero principalmente protostomados, deuterostomados, vamos a empezar a encontrar aquí
la construcción de unos tejidos verdaderos, ¿sí? En esa condición triblástica es donde me va a parar, pero no dejando atrás a los diblásticos, aunque no los vaya a mencionar, no quiere decir que de lo que estoy hablando no esté en ellos. Recuerden que hay una diferencia importante entre los diblásticos y los triblásticos en términos del origen de los tejidos. O sea, diblásticos, recordando, son solo dos capas germinativas, ectodermo, endodermo, y el ectodermo le da origen a los tejidos típicos ectodérmicos, que yo voy a ir mencionando, como el tejido nervioso, la piel, etcétera. Pero en los diblásticos, el ectodermo tiene que darle origen a los tejidos que no se pueden construir, que no se podrían construir sin el mesodermo. Entonces el ectodermo toma esa responsabilidad. Y estoy hablando del sistema de sostén, o sea, músculos y huesos, cartílagos u otras estructuras equivalentes de sostén. Entonces ahí estamos hablando de ectodermo en el diblástico. Pero en el triblástico ya tengo mesodermo, quien toma la responsabilidad de construir esas estructuras de sostén, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco de esos elementos para que podamos hacerlo de manera sencilla. Bien. Entonces, lo primero era que ya habíamos definido el concepto de la adaptación, ¿cierto? Y habíamos dicho que los organismos entonces poseían ya unas estructuras que les permitían sobrellevar cambios en el ambiente, y eso era lo que llamábamos adaptación. Que aquellos que podían sobrevivir dentro de esos cambios, que lograban soportar esos cambios y podían pasar genes a la siguiente generación, eran los que distribuían como tal dentro de la población esa característica relevante que llamábamos adaptación, y no que aparecía de la noche a la mañana. Eso ya lo habíamos definido en un principio. O sea, la adaptación se da porque ya existe la característica adaptativa que le permite al organismo sobrellevar el cambio, ¿vale? En ese sentido, es importante tener que existen unos mecanismos de compensación en la naturaleza. Me imagino que ustedes alguna vez en sus vidas se han preguntado por qué algunos animales ponen tantos huevos y por qué algunos animales no tienen tantos huevos o tantas crías. Entonces tenemos por ejemplo, las tortugas. En un nido promedio de tortugas, dependiendo de la especie, pueden ponerse de 90 a 120, 150 huevos. En la mayoría de los casos de los nidos de tortugas, el 90% eclosionan. O sea que son 100 huevos, de 100 huevos, 90 eclosionan. Es decir, nace la tortuguita. Pero todas estas tortuguitas, esas 90 tortuguitas que van al agua, se calcula que sin intervención humana, ¿no? En condiciones naturales normales, una de esas 90, o sea, una por nido, llega al estado adulto, una sola. Lo cual quiere decir que la mortalidad a lo largo de su vida es muy alta. Mortalidad dada por, fundamentalmente, predación. Son fuente importante de alimentación de muchas especies. Cuando están pequeñitas, ahí nomás saliendo del nido, tienen varios enemigos, los cangrejos en primera instancia y las aves playeras como las fragatas en segunda instancia. Entran al agua, y cuando entran al agua, esto que les voy a contar es algo que es resultado de mis procesos de investigación. Hemos encontrado una fuerte sincronía en los procesos reproductivos de los tiburones y las tortugas, de manera tal que cuando las tortugas nacen, los tiburones recién nacidos ya llevan alrededor de una semana a máximo un mes de haber nacido, o sea, nacen un poquito antes, y ya están por ahí rondando buscando alimento. Entonces, cuando las tortugas nacen, son una de sus presas importantes. Después de este proceso
después de este proceso digamos que de pasar, a los que logren pasar ese escalón de la predación de los tiburones neonatos, entonces, bueno, encontrarán refugio y empezarán a alimentarse y empezarán a encontrarse con una gran cantidad de organismos que se los van a comer, otros peces, otros tiburones, en fin. Y cuando llegan al estado adulto, pues los tiburones son su principal predador, entonces, sin embargo, es posible que otros animales como delfines, ballenas, orcas, eventualmente se las puedan comer, pero principalmente son los tiburones. Entonces, llegará al estado adulto una sola. El pececito que ustedes ven acá es un pez gobio, de la familia Gobiidae, que vive en los arrecifes de coral y tiene cuidado parental con sus crías, diferente a las tortugas que la hembra pone los huevos y se va y a la suerte las crías. El góvido sí tiene cuidado parental, no todos los peces tienen cuidado parental, algunos sí. Y siempre que hay voz de alarma, él abre su boca, todos los pececillos entran a su boca, ¿sí? En algunos casos de los góvidos, el góvido carga inclusive los huevos dentro de la boca, los incuba dentro de su boca, de manera tal que durante ese periodo no se alimenta. Pero en la mayoría de los casos lo que tienen es cuidado parental, entonces a la voz de alarma todos los pececitos entran a la boca y él se esconde. Cuando pasa el peligro, abre la boca, los deja salir todos otra vez. Y en estos dos casos estamos viendo una gran cantidad de crías. En el nido de las tortugas dijimos que hasta 120, pronto 150, dependiendo de la especie. Y en el caso de los peces góvido y otras especies de peces, podemos estar hablando perfectamente de 2.000 huevos que se ponen en un nido, ¿sí? Dame ese nido, nido de espuma, nido de arena o nido de la boca del animal, pero son alrededor de unos 2.000 huevos que pueden llegar a poner los peces. De igual manera, la tasa de mortalidad es altísima y por lo tanto se va a perder una gran cantidad de organismos. Y los elefantes, como representantes de la mayoría de los mamíferos, en donde el número de crías es mucho más bajo. Entre más grande el animal, menor número de crías tiene, ¿sí? Un rinoceronte, una jirafa o un elefante no tienen dos crías, siempre tienen una cría. En el caso de carnívoros como los felinos, puede que tengan 2, 3 crías, rara vez 4, pero usualmente de esas 3 o 4, una llega al estado adulto, a veces 2. Mientras que en los elefantes usualmente el neonato llega al estado adulto, ¿sí? En una probabilidad como del 90%, es decir que de cada 100 elefantitos recién nacidos, 10 mueren o son predados. Mueren porque en una estampida son aplastados, mueren porque no tienen las reservas nutricionales suficientes y no logran llegar a sus sitios migratorios de alimentación, mueren porque pues obviamente son predados por otros animales, en fin, hay diferentes razones de muerte, pero en la mayoría de los casos sobreviven. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que entre más individuos existen, más alta es la tasa de mortalidad, ¿cierto? Pero la tasa de mortalidad no es alta por el número de individuos en realidad. La tasa de mortalidad es alta porque son organismos que se pueden encontrar en ciertos niveles de la red trófica, en donde por encima de ellos puede haber una gran cantidad de predadores, adicionales o adicionalmente a los riesgos que se corren en su diario vivir. Entonces, finalmente, lo que estamos viendo es que existe un mecanismo de compensación. Un mecanismo de compensación se refiere a la estrategia que la naturaleza ha construido para compensar esas tasas de mortalidad tan altas y garantizar la supervivencia de la especie. De tal manera que si las tortugas o los peces gobio pusieran muy poquitos huevos,
las tasas de mortalidad tradicionales que tienen por el nivel trófico en el que se encuentran serían, mejor dicho, ya se habrán extinto. Serían tan graves que ya se habrán extinto. Mientras que los elefantes, por ejemplo, una sola cría, cuidado parental prolongado, obviamente se entiende que en los mecanismos de compensación está una serie de factores importantes jugando un papel fundamental permitiendo que ese mecanismo de compensación funcione. Entonces, una sola cría es un riesgo muy alto de pérdida. Sin embargo, el mecanismo de compensación le da más garantía de sobrevivir y esa garantía la da sobre la base de comportamientos. Por ejemplo, lo que les decía, cuidado parental muy prolongado, amamantamiento prolongado, lo cual garantiza que tenga alimento suficiente mientras llega a la etapa juvenil, el desarrollo que es más lento. Y no solamente cuidado parental prolongado, sino apoyo grupal en el cuidado parental. Cuando hay amenazas, todas las hembras reúnen a sus crías, a sus cachorros, al interior de la manada. Las hembras rodean a todos los cachorros para defenderlos y todos los machos rodean a todas las hembras para defender todo el grupo, de manera tal que evitan al máximo la predación. No quiere decir eso que no se puede dar, porque accidentes siempre hay. Un loquito de estos que se pone a jugar en la pradera, se aleja demasiado del grupo, aparece un predador, no alcanza a llegar al grupo y lo matan. Eso lo hemos visto en muchos documentales. Entonces, esos son los mecanismos de compensación. Sí. ¿Los mecanismos de compensación se dieron por un proceso de selección natural o solamente estaban? La pregunta es muy, pero muy, muy buena. Y mi respuesta es la siguiente. Podemos pensar de alguna manera el mecanismo de compensación como una estrategia adaptativa, ¿cierto? Y sobre la base de la estrategia adaptativa debemos recordar que el proceso adaptativo se puede dar sobre la base no solamente de la selección natural, sino de todos los agentes de variación, ¿sí? Pero evidentemente tendemos a marcar estos procesos como resultados de la selección natural, porque la lógica es que aquellos individuos cuyos mecanismos de compensación no son los adecuados, entonces la selección natural los debería eliminar, de tal manera que refina la adaptación generando un mecanismo de compensación eficiente, ¿sí? Entonces la respuesta es sí, aunque no es la selección natural la única, pero muy buena pregunta. Listo, profe. Ok. Bien, si le damos una mirada a la relación que tiene la edad de los organismos con respecto al gasto energético que tienen que generar en el cuidado parental, también es muy importante tener en cuenta ese factor. Ustedes pueden ver acá en el eje Y, ¿sí? El gasto energético está en una escala logarítmica porque no puede ser lineal, evidentemente, en las diferentes especies. Pero está el gasto energético que invierten los parentales en cuidar a sus crías. Y en el eje X pues están los años, la edad a la que pueden llegar en promedio los animales. Entonces, si ustedes ven las relaciones, pueden ver, por ejemplo, tomemos un animal que conocemos bastante bien, que es el perro, ¿sí? Que tiene un gasto energético relativamente alto. Estamos hablando de más o menos el 50% de la energía que se produce a través de los procesos alimenticios se invierte en el cuidado parental, ¿sí? Pero lo hace por un muy corto tiempo, porque un perro tiene en promedio de vida hasta de 20 años, que en realidad vienen a ser entre 12
15 años los perritos que logran vivir más tiempo, ¿sí? Aunque hay un caso reportado de un perro de 30 años y hay muchos casos de perros de 20 años, también depende de la raza. Entonces, usualmente entre más chandositos más tiempo viven. Entre más finitos, más mutaciones cercanas por eso de la endogamia y la famosa pedigrí, que es 100% endogámico y eso genera que se acerquen demasiado las mutaciones y entonces tiendan a morir más tempranamente. Pero en este promedio de vida es más corto y entonces fíjense cómo funciona el mecanismo de compensación. Tengo una alta inversión energética en el cuidado de mis crías en el tiempo corto reproductivo que tengo, ¿sí? Pueden ver ustedes otros grupos taxonómicos que tienen menos vida, por ejemplo los ratones de laboratorio, son animales que viven muy poco tiempo, pero que no porque los maten en el laboratorio, sino porque de por sí viven poco. Son algunos años, una rata de laboratorio creo que vive como 3 años, una rata de alcantarilla llega como hasta los 5, pero la inversión energética es altísima en el levante de sus crías, ¿sí? Eso genera, obviamente, un desgaste muy fuerte. También por eso se reduce la edad del animal, por el alto desgaste que tiene. Si le metemos desde la fisiología, estamos hablando de unos niveles de oxidación corporal muy altos que implican envejecimiento acelerado. Si vemos los animales que tienen o que tenemos un mayor ciclo de vida, en el caso del elefante que estábamos hablando, estamos en promedio de unos 75 años de edad, pueden ver ustedes que el gasto energético que tiene es relativamente bajo. ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto, el cuidado parental es prolongado, ¿sí? Hay una serie de mecanismos de compensación que facilitan que este proceso no genere un gasto energético demasiado alto. Una cría de elefante puede estar, dependiendo de su madre, más o menos 2 años de edad. Sin embargo, al año empieza un destete paulatino en donde él ya empieza a comer otras cosas, algunas hierbas, algunos frutos, mientras aprende a usar bien su hocico. Pero todavía toma leche materna y hasta los 2 años en promedio puede llegar a tomar leche materna, cada vez menos, ¿sí? Sin embargo, los niveles proteicos nutricionales de la leche son tan altos que el animal no tiene que estar amamantándose tanto tiempo, permanentemente, sino que lo hace al principio muchas veces al día y cada vez que pasa el tiempo menos veces al día. Entonces se va como autodestetando lentamente el animal. Después del destete, el animal el animal sigue dependiendo 100% de sus parentales. Hay cuidado prolongado, pero ya no está amamantándose, sigue bajo el cuidado. Entonces, como hay colaboración, ¿sí? Hay un proceso de cuidado colaborativo entre el grupo social, evidentemente las crías tienen una larga probabilidad de supervivencia con una baja inversión energética por parte de la madre. Finalmente, entre todos ayudan. Es un poco lo que pasa. Lo vemos en el hombre igual, ¿no? Ustedes, no sé si tengan hermanitos chiquitos, pero si los tienen, han tenido que cuidar a sus hermanitos chiquitos. Si no los tienen, a ustedes los cuidó alguien cuando sus papás tenían que salir, o lo que sea, que tenían o querían salir. Sí, yo más de una vez le cuidé una de mis sobrinas a uno de mis hermanos porque cada rato se iba de parranda con la esposa. Entonces me decía, ay, me la cuida. Y yo, bueno, listo, déjemela. Entonces yo cuidaba a la bebé y ellos se iban a pasar sus ratos de pareja, de reuniones con los amigos, lo que fuera. Las invitaciones normales que nunca faltan y que a veces llevar al bebé era muy complicado. Entonces, a todos nos ha pasado eso. O sea, hay colaboración en el cuidado parental en la mayoría de los casos. ¿Listo? Esa es más o menos la idea. La curva de abajo
Es una curva que nos está correlacionando el peso que tiene el organismo en gramos en el momento de destetarse en relación al tamaño de la camada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una camada pequeña, ¿sí? Como la TC3, por ejemplo, cuando son muy pequeñas las camadas, los pesos corporales pueden llegar a ser más grandes. ¿Cuánto pesa un elefante que acaba de nacer? ¿Sí? ¿Cuánto pesa un rinoceronte o una jirafa que acaba de nacer? ¿Sí? Entonces, el peso es relativamente alto en relación a otras crías. Si pensamos en el tamaño de un ser humano, ¿sí? El peso de un ser humano, al nacer, creo que está entre los 3 kilos a 4 kilos, ¿sí? Siempre hablan en gramos, dicen 3.000, peso 3.200, 3.500. 3.500 ya es un niño grande. Llegan hasta 4.000, más de 4.000 toca cesárea porque pueden matar a la mamá. Entonces, un bebé está naciendo entre 3 y 4 kilos de tamaño, lo cual implica que ese pisco es grande, ¿sí? Es un bebé pesado en relación a otros organismos. Una camada muy grande, por ejemplo la TC7, que quiere decir que tenemos una gran cantidad de animales, pues obviamente el peso corporal de los animales no puede ser muy alto, ¿sí? Es más bajo. Entonces, si yo pusiera en este gráfico camadas como los nidos de tortugas o nidos de los peces góvido, los pesos serían muy, muy bajitos. No tiene sentido que pesen mucho, lo cual implicaría que nacerían muy gordos, y siendo muchos, pues, ¿dónde caben? ¿Sí? Entonces es imposible. Entonces es una correlación de compensación también, de mecanismo de compensación entre el tamaño de la camada y el peso del organismo al nacer y al destetarse, ¿sí? Obviamente nacen mucho más bajos y empiezan el destete mucho más, o sea, el crecimiento durante el amamantamiento es bastante alto. ¿Listo? Profe, yo no entendí. ¿El gasto energético es de los padres? De los padres, Ah, ok. en el cuidado parental. Profe, ¿y ese gasto energético es de toda la vida de los padres o solo de cierta parte? ¿De cierta parte de la vida o cierta parte de padres? Sí, de padres, me imagino. El gasto energético se invierte. A ver, ustedes pueden llegar a tener 45 años de edad, 5 hijos, un marido fiel o una esposa fiel para el caso de los chicos, y en todo caso papá y mamá seguirán preocupándose por uno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso humano es bastante particular por la forma en que la sociedad se construye. Entonces, nosotros somos la única especie en la naturaleza que no echamos a los hijos, ¿sí? Los hijos se van solos. Es la ley natural, pero no los echamos, ¿vale? O sea, oiga, hermano, aunque en ciertos países, como Europa, los chicos ya, uno ve un chico, uno sabe que una persona es latina en Europa cuando dice que está viviendo con los papás y tiene más de 21 años de edad. Uno lo mira y dice, a ver, no estás como grandecito para estar en la casa de los papás, pero el europeo promedio acaba el colegio y se va de su casa, sea a estudiar o sea a vivir la vida, a trabajar, a encontrarse, pero se van, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que los papás dejen de preocuparse, pero disminuye la carga del cuidado parental, ¿vale? Entonces,
hasta cierto punto hay una responsabilidad de cuidado parental y luego ya se distensiona y baja el gasto energético. Sin embargo, siempre habrá un valor de gasto energético parental. En el caso de los grupos no homínidos, eso no lo tenemos muy claro frente al cuidado parental, pero pues uno asume que por la forma de vida de la mayoría de los grupos, como las respuestas son disminución del riesgo de endogamia, lo que se da es que usualmente se expulsen a los juveniles o preadultos del grupo poblacional, lo cual quiere decir que ya los papás dejan de preocuparse por él. ¿Sí? Entonces el cuidado parental es menor en términos del tiempo, y obviamente en el momento en que lo sacan del grupo y él se va, pues ya no hay sentimiento de responsabilidad sobre ese individuo. Entonces finalmente uno podría pensar que ya hay despreocupación total, ya cero gasto energético. Yo no creo que una leona se tire en el pasto a lamentarse y a preguntarse cómo está su cachorrito que expulsó hace 4 años. Yo creo que ni piensa en él. ¿Listo? ¿Sí te respondo la pregunta? Sí, sí, señor. Ok. Muy bien. Y entramos a este segmento de los capítulos, pero de los tejidos, perdón, pero yo no voy a seguir ahí me tengo que detener. ¿Cuál es mi problema? Mi pseudo problema, en realidad no es problema. La situación es la siguiente. Recuerden ustedes que yo los miércoles tengo con ustedes de 11 a 1, o sea, mañana, pero al mismo tiempo tengo otro curso que dictamos entre muchos profesores, y mañana tengo justamente curso de horario también con ellos, ¿sí? De 11 a 1. Pero lo simpático es que pues ellos son 4 personas y ellos van a entrar conmigo a ver este tema de tejidos. Ellos lo van a ver con un detalle mucho más fuerte, más o menos parecido, pero un poco más profundo con ellos. Entonces, lo más fácil para mí, para no repetir temas y no complicarme la vida, es unir los dos grupos. Como ustedes son el grupo más grande, lo que voy a hacer es que yo les dije a ellos que hoy les avisaba que iba a pasar con la charla mañana, porque pues dependía hasta dónde llegaba hoy. Entonces ya llegando a tejidos, entonces mañana continuaremos con el tema de tejidos. Ustedes entran aquí a la sala de biología básica común y corriente, y yo lo que hago es enviarles a ellos la invitación para que entren a la sala de biología básica, ¿ok? De manera tal que los tengo unidos a todos y dicto el tema con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces, por hoy, hasta aquí llegaremos. Si no hay más preguntas, podemos parar ahí. ¿No hay preguntas, dudas, comentarios? Bueno, hijos, sí, dime. Sigo sin entender lo de el gasto energético. O sea, es que no entiendo porque o sea, en la gráfica que mostrabas, entre más gasto energético había por parte de los padres, menor, digo, sí, menos sería el menor edad. Sí, entonces, pero es que no entiendo a qué te refieres con gasto energético. O sea, ¿en el momento del parto o qué? No, es cuidado parental, es en el cuidado parental de la descendencia, que va desde el parto hasta que finalmente el organismo se destete y pierda la dependencia de los padres. Más allá del destete, cuando pierda la dependencia de los padres, como les mencionaba, en la mayoría de los grupos cuando son expulsados, por ejemplo los elefantes, viven con sus padres, con sus madres principalmente, y los machos son mucho más solitarios. Los machos permanecen con las manadas hasta cierto momento, ¿sí? Entonces, un macho juvenil no maduro sexualmente y todavía lejos de la madurez sexual, o sea, voy a ponerlo en casos humanos para hacerme entender. Voy a suponer, ¿sí? Me voy a ir a la antigua para hacer mi suposición.
Bueno, no, hablemos normal de cómo hoy es la vida y más o menos. Eh, Hoy en promedio la mayoría de los muchachos, o sea, chicos y chicas, entre los 15 y 16 años están teniendo sus primeras experiencias sexuales, ¿sí? Con riesgos de embarazos. Lo vemos en los índices de embarazo que podemos tener. Algunos más tarde, algunos más temprano inclusive, ¿sí? Por eso digo en promedio 15 y 16 años. Entonces, digamos que en ese momento, en una manada, un muchacho de 16 años se puede convertir en un riesgo para el resto de la población si tiene cópulas y por lo tanto crías con sus hermanas, ¿sí? O con su madre, porque la madre todavía tiene el potencial de entrar en celo en la siguiente etapa reproductiva. Entonces, eso se convierte en un riesgo. Eso es lo que nosotros llamábamos endogamia, y eso es lo que en la sociedad, pues hablamos de incesto, ¿cierto? Y el incesto lo tenemos prohibido y en nuestra cabeza no cabe la idea del incesto, si somos personas relativamente sanas. Uno puede reconocer atractivo en sus hermanos o hermanas y decir, yo tengo una hermana divina, mamacita, lo que sea, pero no me enamoro de ella, ni me atrae sexualmente. Bueno, hay unas estrategias de las que hablaré el próximo semestre en el curso de fisiología para explicarles cómo es que la naturaleza evita que ustedes se enamoren de sus hermanos o hermanas consanguíneas, ¿sí? Y es porque pues es la estrategia que tiene la naturaleza. El mecanismo no lo voy a explicar acá, pero la razón es porque hay que evitar la endogamia. Porque nosotros no expulsamos a nuestras crías, ¿sí? Si nosotros no funcionáramos comportamentalmente como la mayoría de las especies, lo que harían papá y mamá es coger al muchachito de 16 años, inclusive un poco antes, porque lo hacen antes de la madurez sexual, o sea que a los 10 años, 11 años, los padres empiezan a presionarlo para expulsarlo del grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Antes de que llegue ese momento de la expulsión, ¿sí? Previo a ese momento, desde que nace hasta ese momento de la expulsión, es lo que llamamos cuidado parental, en donde los padres todavía tienen comportamientos altruistas hacia sus crías. Si hay un predador, el padre enfrenta al predador cuidando su cría, ¿sí? Y eso lo hace porque está protegiendo sus propios genes que ha dejado en la siguiente generación. Entonces él está cuidando su cría, ¿sí? Nosotros lo llamamos amor, la biología lo llama supervivencia genética. Y eso es lo que está pasando. Entonces hasta ese momento tengo cuidado parental permanente que me demanda un gasto energético determinado. Si yo vivo mucho y mi cuidado parental es muy prolongado, y mi gasto energético es muy alto, me voy a la gráfica, si mi gasto energético es muy alto, quemo todas las calorías, las consumo en cuidar la cría y no tengo suficiente energía para metabolismo, ¿sí? Y finalmente moriría muy rápido, ¿sí? Entonces debo tener un mecanismo de compensación, ¿sí? Recuerden que estábamos hablando de mecanismos de compensación. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de un mecanismo de compensación, el tener un cuidado parental muy prolongado implicaría que el organismo invierta siempre que tenga una cría a lo largo de toda su vida, cada vez que tiene crías, debe invertir una cantidad de energía en el cuidado parental suficiente para lograr el cuidado, pero no demasiada que le evite hacer metabolismo y lo lleve a la muerte prematura. ¿Sí? A eso se refiere la gráfica. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la inversión del gasto energético, si contrastamos los valores medios como el oso, el caballo, la oveja no nos dicen muchas cosas, pero si yo tomo el elefante o el hombre en un caso extremo y al ratón de laboratorio en el otro caso extremo, lo que yo estoy viendo es que estos organismos
o tienen, el caso de los ratones, por ejemplo, un ratón tiene crías más o menos cada 3 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Una rata se embaraza, tiene un promedio de 8 a 10 crías, las amamanta durante una semana larga, 2 semanas, y a las 2 semanas las desteta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelve a entrar en ciclo estral, se vuelve a reproducir y vuelve a quedar embarazada. ¿Sí? Entonces ya esas crías que nacieron y ya destetó, ya no las puedo cuidar. Entonces ellas hacen parte de la manada, pero ya no las cuida. ¿Sí? Pero sí el cuidado durante el parto y hasta el destete es intensísimo. Entonces tiene un gasto energético muy alto. Ella invierte demasiada energía cuidando a sus crías para poderlas levantar muy rápido y seguir su proceso de vida y su ciclo reproductivo, ¿cierto? Si ella tuviese 10 crías y las cambia, por decirlo de alguna manera, cada mes, digamos una vez al mes, vuelve a tener 10 crías y vive 80 años, imagínense la cantidad, hagan el cálculo de la cantidad de energía que tendría que invertir. Es decir, su tamaño corporal no podría ser ese, ¿sí? Porque no podría soportar el desgaste energético para esa magnitud de trabajo, de pérdida energética, ¿sí? Entonces el mecanismo de compensación permite que un animal que gasta mucha energía tenga un ciclo de vida mucho más corto, muera tempranamente, viva menos, pero ha hecho un reemplazamiento muy alto de sus genes, dejando muchas descendencias en las diferentes generaciones, ¿sí? Frente a un animal que vive muy prolongado, que tiene una vida muy larga, como un elefante, 75 años de vida, pero un elefante, una hembra de elefante, tiene una cría promedio de cada 2 a 4 años, ¿sí? O sea, a los 2 años desteta. Al destetar a los 2 años, ya ella puede volver a tener ciclo estral, pero todavía está pendiente de la cría. Entonces, es muy probable que es que esto es algo que hablaremos en fisiología, pero bueno, hay una hormona que está asociada al cuidado parental que se llama la oxitocina. Y esa hormona es inhibitoria de otras hormonas que están asociadas a la ovulación. Entonces lo que hace es que retarda la ovulación de la hembra. De manera tal que una elefante, más o menos en la realidad, cada 4 años logra tener una cría. Lo mismo pasa con los rinocerontes. Más o menos cada 4 años tiene una cría. ¿Sí? De la manera que tiene muy pocas crías a lo largo de su vida reproductiva, porque también tenemos que tener en cuenta que le toma bastante tiempo llegar a la madurez. Recuerden, destetan entre el primer año y el segundo año, está el destete. Ya finalmente no amamantan más a los 2 años de edad de la cría, pero todavía la siguen cuidando, y cuando la cría sea grande, si es una hembra, pues se quedará con el grupo. Si es un macho, antes de que madure sexualmente, se expulsará para que la maduración la coja afuera y no tenga atracción sexual por sus hermanas o sus madres, o su madre, digo, tener una sola, y se disminuye la endogamia. Pero toda la inversión energética que se hace en ese proceso es más baja porque la cría, aunque se demora en destetarse, sí disminuye su amamantamiento muy rápidamente en términos de la frecuencia con que lo hace a diario, ¿sí? Entonces gasta menos energía la madre en producir leche y en cuidar en general a la cría. Entonces es menor la tasa de inversión. Sí, esa es más o menos la idea. No sé si te respondo. Sí, Okay. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Profe, Sí, dime. pues no sé si la pregunta está de lugar, pero pues yo entendí, o sea, según entendí, las crías tienden a pesar menos entre más son, ¿verdad? Sí, su Eso quiere talla, decir
que cuando una mujer tiene mellizos o trillizos, ellos tienden a pesar menos por el hecho de ser más? Claro, claro, porque la madre no puede soportar bebés de peso normal teniendo varios bebés, ¿sí? Entonces, entre más hijos tiene, sus hijos nacerán más pequeños, ¿sí? En los mellizos todavía el peso es menor, usualmente, pero está dentro del rango normal, digámoslo así. Yo eso no sé, porque no soy madre, aunque soy padre, eso no lo tengo muy claro, pero yo recuerdo que mi hija nació muy pequeñita. Mi hija tenía, creo que era 2.700, 2.800. Por pelito, pues, le toca incubadora, ¿sí? Pero nació dentro del peso normal, entonces, y nació con buen desarrollo, entonces no tuvo inconvenientes, ¿cierto? Pero si ella hubiera tenido un hermanito, una hermanita, gemela, melliza, habría pesado menos, y seguramente las dos, a los dos bebés habrían necesitado de incubadora, ¿sí? Entonces, sí es normal que entre más crías, menor peso, porque proporcionalmente hablando, necesitamos el espacio suficiente en la cavidad uterina para sostener las diferentes crías. ¿Listo? Esto, Alejandra. profe, sí, muchas gracias. De nada. Dime, Alejandra. Sí, pero es que te quería preguntar si ese gasto energético de pronto de una especie aumenta o disminuye con el paso de los años. O sea, Otra vez. No te entendí bien. sí, de pronto ese gasto energético que pueda tener una especie por el cuidado parental aumenta o disminuye con el paso de los años o siempre se mantiene constante. La pregunta es muy buena y pues la respuesta es que en términos generales tenderá a disminuir con el paso de los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden a reproducirse más veces que los adultos, ¿sí? Que los muy adultos. Es que esto es contradictorio también. Algo que vamos a ver también el otro semestre en fisiología es la probabilidad reproductiva que tienen los individuos sobre la base de la experiencia del cortejo, ¿cierto? En realidad, pues, entre mayor edad se tenga, más experiencia se tiene en el cortejo y por lo tanto mayor probabilidad de consecución de pareja. Eso es lo que tiende a pasar. Sin embargo, llega un momento en la edad del individuo en donde los juveniles, por su mayor fuerza, su mayor vitalidad, pueden ganar a las hembras con mayor facilidad, sobre todo en aquellos grupos donde la pugna implica la fuerza, ¿sí? Cuando digo la pugna implica la fuerza, ¿a qué me refiero? Piensen en dos cabras monteses, cuando llega el momento de la época reproductiva y las cabras retan al macho alfa para derrocarlo, el cortejo es ese, es ser fuerte y atacar al macho y derrocarlo. El que gana se queda con las hembras, ¿sí? En los hipopótamos igual, el macho retador llega, el macho alfa sale a la defensa y se atacan, se pueden herir, inclusive se pueden llegar a matar, ¿sí? Que no es normal que mueran, pero puede pasar. En los leones sí matan al derrocado, si es el viejo, ¿sí? Si es un juvenil, usualmente se aleja del grupo y si no queda mal herido, se puede ir. Pero si queda mal herido y queda por ahí tirado, el macho alfa viene y lo mata, ¿sí? Para evitar que vuelva a competir con él. Pero hasta cierto momento, cuando disminuye la vitalidad, entonces los juveniles tienen mayor probabilidad. Eso hace que sí se dé una disminución del gasto energético en el tiempo, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, ya ahorita te doy la palabra, Laura. Dentro del grupo, durante el periodo reproductivo que dura un individuo, la tendencia al menos es mantenerse más o menos en el mismo nivel de gasto, de cuidado parental, ¿sí? Pero lo que digo,
Si en algún momento la vitalidad se disminuye y tiene menor probabilidad, pues obviamente disminuye su gasto energético porque tiene menos crías con menos frecuencia o tiene crías con menos frecuencia. ¿Listo? No sé si te respondo bien la pregunta, Alejandro. Sí, profe, gracias. Okay. Laura, dime. Bueno, mi pregunta es bastante sencilla. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las causas de las muertes de las áreas, yo estaba pensando, por ejemplo, porque en un documental que las jirafas cuando nacen pues caen, Ajá. porque las madres no las pueden, o sea, no se agachan a generar las áreas, sino ellas caen por gravedad. Entonces, pues mi pregunta es, esa sería una causa más de la muerte, porque caen o simplemente pueden no ser una causa muy normal de que mueran las áreas. No, no. A ver, pues no es que nazcan congeladas en realidad, sino que ellas están dentro del saco. Y entonces cuando se da el parto, pues las madres escasamente abren las piernas y se agachan un poco, pero no se acuestan para parir. ¿Sí? Sí. La gran mayoría de los animales no se acuesta para parir a sus crías. En realidad es digamos que eso es más una invención humana, porque ni siquiera los humanos nos acostamos para parir si estamos bajo condiciones naturales. En las comunidades indígenas, las mujeres paren a sus crías acurrucadas, ¿sí? Nunca acostadas, ¿sí? Y porque es mucho más fácil, porque la gravedad ayuda y es mucho más fácil. Los partos hoy día tienden a ser un poco más complejos y más dolorosos para las mujeres porque se llevan en la clínica acostadas, ¿sí? Entonces, esa es una posición antinatural para el parto, ¿ok? Sí. Entonces, lo normal es que el animal se agache un poco para parir, pero que no se acueste. Entonces, las jirafas, lo que pasa es que el problema de las jirafas es que caen desde esa cipotuda altura. Sí, obvio. Están más o menos a 1,70 del suelo cuando nacen. Entonces el porrazo es brutal, sí, claro. Pero la verdad es que no les pasa absolutamente nada, porque los bebés son sumamente flexibles en primera instancia y en segunda instancia salen con el saco. Entonces se amortigua el golpe. Entonces en realidad la mortalidad de ellas no es tan alta. Puede pasar cuando saca la bolsa, cuando la cría cae en mala posición, sí puede pasar que sufra una lesión grave y muera, pero digamos que la proporción es relativamente baja. ¿Sí? Si fuera mucho más alta, estarían prácticamente extintas y no sería la mejor estrategia de parto. Pero si llevan sobre la faz de la Tierra ya más de 5 millones de años, pues quiere decir que la estrategia adaptativa está funcionando bien, no hay problema. Bueno, sí, señor. Ok, ¿otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, chicos y chicas, nos veremos mañana a las 11 entonces, aquí por esta misma, y estaremos, y seguimos en nuestro tema. Muchas gracias por haber estado por aquí, abrazos, que les vaya muy bien. Igual, profe. Buen día. Gracias. Gracias. Igual, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Profesor, Gracias, chao. Gracias, profe. Nada, chao. ¿entendí un culo?